Hola, soy la Basmati de nuevo con vosotros. Hoy voy a hablar de Sigmund Porter, que es un alemán muy interesante, de los artistas más cotizados que hay en este momento, aunque murió en 2010. Es, lo he titulado Infamia, realismo capitalista. Ese es el concepto. Ya sabéis que, bueno, él pertenece a la generación de artistas que nacen. Él no nace antes de terminar la Guerra Mundial, pero digamos crece a partir de esa época, de esta misma generación, que después se revelan en los años 60. ¿Os acordáis del mayo del 68? San Francisco, Tokio, etcétera, porque ellos ven que realmente lo único que el sistema usa el ciudadano de democracia es las votaciones cada 4 años, y es una especie de clase media que se tira piedras contra su propio tejado, ¿no? Pues este es uno de ellos. Este es un artista experimental que va a utilizar, en realidad no tiene estilo, tiene muchísimos estilos, y utiliza la fotografía, el cine, el dibujo, la pintura, la escultura, todo. Y experimenta con todo, prueba también muchísimo las drogas, pero es un artista maravilloso, sencillamente maravilloso. Esto es alergia. Y bueno, ¿qué puedo contar yo? Pues que voy a... Es quizás de los mayores artistas experimentales del siglo XX. Él tiene, ¿cómo se llama? Él tiene muchísima fijación con Francis Picabia, tengo que leerlo porque se me había olvidado, y Goya. Y de hecho hace una serie que se la dedica totalmente a Goya y le llaman La Infamia. Y después eso es expuesto en París, no me acuerdo en qué sitio. Después de su muerte, su hijo Georg expone 300 fotografías en París, y también dibujos que son como una especie de diario de este señor que bueno, muestra otra cara, porque el problema de estos artistas tan maravillosos es que con un solo barrido, digamos, no lo abarca. El concepto de realismo socialista es, o sea, de realismo capitalista, es como una ironía que él mismo también utiliza y que se bautizan a sí mismo junto a otro grupo de estudiantes de Bellas Artes. Él empieza, ahora os contaré un poquito su biografía. Él empieza, digamos, de familia muy pobre. No es que fuera pobre, es que lo pierden todo con la guerra, porque él nace en Silesia, que luego sería, ¿cómo se dice?, Polonia. Después emigran a Alemania Oriental y después emigran a Alemania Occidental, porque Silesia la invaden primero los alemanes, después los rusos, después se va a la Alemania Oriental, que sabéis que queda totalmente desgajada, después se va a la Occidental. Bueno, con tanto ir y venir su familia está canina. Pero dice él que era una familia cariñosa y él creía en el futuro, en la oportunidad, en el trabajo, como así fue, la buena oportunidad. Es muy trabajador como alemán, es increíblemente trabajador, tiene una obra grandísima, pero es una persona también que arriesga mucho, esa sería la palabra. Es como diría yo, dentro de los artistas, dentro de este gremio, somos muy mentirosos, y entonces pues cuando alguien encuentra algo que triunfa, digamos, hace salchicha hasta el infinito. Este no, este cambiaba de registro y no se cortaba ni tres. Y entonces, por ejemplo, ahora os diré cómo, por ejemplo, él utiliza la fotografía para pintar, pero utiliza también la pintura para hacer fotografía. O sea, hay una especie de vínculo que se retroalimenta y es muy interesante. Y en un momento dado, pues pinta al asesino de Kennedy, a Oswald, y bueno, y le pone en venta, y como diciendo, venga, a ver quién es capaz de este individuo, de este bicharraco, de comprar un presunto asesino, pero nunca lo sabremos. A ver quién es capaz de comprar el cuadro. Además lo hace en grandes dimensiones. Tiene también muchísima influencia de Warhol. Bueno, ahora lo contaré. Bueno, pues que el realismo socialista es el tipo de arte que se da en la Unión Soviética después, o sea, de Stalin, o sea, cuando Lenin ha muerto, etcétera, porque, como he dicho montones de veces, los artistas ayudan a que la revolución se haga posible, pero después, digamos, van creciendo en sus reivindicaciones, generando tal idea y tal, pero Lenin la bendecía. Él estuvo en la inauguración de la Biutema, etcétera, tal. Pero cuando llega Stalin se acabó lo que se daba. Pasa como
cuando llegan los nazis alemanes. Se acabó lo que se daba. Aquí no hay más libertad y el que no haga lo que yo diga, entonces lo que hace es, Stalin lo que hace es instrumentalizar. Ya sabéis que el arte, si no lo sabéis, lo digo yo, el arte tiene diferentes funcionalidades. Una de ellas es la propagandística, ¿no? Y entonces lo que utiliza, Stalin utiliza el arte como propaganda, propaganda del sistema, propaganda de lo que él hace. Y entonces es lo que se llama realismo socialista, que cala en toda la república, que digamos en todos los países que dependen de la Unión Soviética, todo el área de ahí, y una de ellas pues es Alemania. Entonces ellos, digamos, para contraponer a esto y de alguna forma como ironía, crean el realismo capitalista, que de alguna forma lo que está haciendo, ellos lo que están haciendo es criticar el consumismo del sistema capitalista. Ya os digo que él experimenta muchísimo en los 70, también vive en comuna, hace cuadros en común, en fin, utiliza el LSD, los hongos alucinógenos, el hachís, un montón de cosas. Y después va de viaje a Kabul y no me acuerdo dónde más, o sea, viaja por el extranjero. Entonces, en todos estos viajes va realizando dibujos, va realizando acuarelas, va realizando de todo, que es como una especie de diario de lo que él está viviendo, que luego le sirve para obra, va haciendo también fotografías, pero él revela sus propios clichés y lo hace adrede con líquidos, ya sabéis que tienen como una serie de reactivos, ¿no? Y lo hace con líquidos que están pasados de fecha para que, digamos, los resultados estén totalmente distorsionados, al revés que todo el mundo. A mí se me pasaban de fecha y se me ponían las fotos amarillas, aparte que era un poco patata revelando, porque hay que tener una paciencia de chino. En fin, él ya os digo que tiene muchísimas fotografías, tiene muchísimos dibujos y que toda su obra, absolutamente todo, no solamente es interesante, sino que murió en el 2010 y se han seguido haciendo múltiples exposiciones. Entre ellas hay una que hacen entre el MoMA de Nueva York y la Tate Modern Gallery de Londres. Eso después de muerto y bueno, es súper interesante. Él realmente no era tan conocido. Me parece a mí que es que no me sé tampoco su vida al 100% de memoria, pero creo que en el año 72 va la documenta de Kassel. Kassel ya sabéis que es un pueblo, si no lo digo yo, un pueblo que hay en Alemania, que cada 7 años se hace como una reunión de artistas. Hay un comisario que llama una serie de artistas de todo el mundo. El comisario puede ser el que sea y los artistas pueden ser también lo que sean. Casi siempre llama a emergentes o a gente que está ya un poquito consagrada o que se están tal. Y es lo que va a venir en arte, es lo que va a ser el futuro. Se toma muy en serio y aconsejo que le guste el arte que vaya a Kassel, porque los alemanes, como son tan organizados, Kassel no es que sea un pueblo muy grande, es un pueblo muy bonito, pero te venden, lo he dicho ya varias veces en diferentes ocasiones, te venden un te venden un paquete con el vuelo, las comidas, te dan un plano con todos los puntos donde están instaladas las cosas. O sea, es para que le guste el arte, es una maravilla. Y ni siquiera es caro, es curioso, porque Alemania es un país del primer mundo con un nivel de vida alto. Sin embargo, es muy arreglado para la bolsa de la compra, para este tipo de eventos y tal. Somos más desarreglados nosotros, que no somos tan desarrollados como ellos. Bueno, y haciendo esta introducción, voy a ver si os cuento un poco su vida. Realmente su realismo su realismo capitalista realmente es una especie de antiestilo que se alimenta de la publicidad. En los años 60 inicia una etapa de creación donde él ironiza sobre la sociedad de consumo. Mirad, me he leído, como siempre, un montón de cosas de este señor. Yo conocía obras suyas, pero no su vida. Como me suele ocurrir todos los días, siempre os lo cuento, porque la verdad es que las vidas privadas de los artistas pues me interesaban poco. Ahora me interesan más porque no está tan separada. Yo hace años, cuando estudiaba arte, me parecía que mirar en los bolsillos de esta gente era como un impudor, ¿no? Hoy pienso que no solamente no es un impudor, sino que te explican muchas cosas de su obra cuando conoces un poquito de su vida privada. En fin, y eso es lo que voy a hacer. Pero como todos los días, cuando os cuento biografías de artistas, me doy cuenta hasta qué punto son muy diferentes las versiones que se dan. Y este es otra. O sea, según leyera a quien leyera, cada uno te contaba una cosa. Uno te destacaba en la fotografía, otro te destacaba en los dibujos, otro en la pintura. Hizo películas también. Bueno, ¿con qué quedarnos, no?
yo me quedo con su actitud, que es la base de todo, ¿no? Bueno, él realmente lo que hace es ironizar sobre la sociedad de consumo. Ya os digo que pertenece a una generación muy particular, de los hijos de los que hicieron la guerra, que son los que van a hacer los años 60 y 70. Básicamente. Y bueno, critica muchísimo la sociedad de consumo. Ya sabéis que Alemania queda totalmente abatida, pero en poco tiempo ya tiene un milagro económico porque son muy trabajadores bueno, y son muy valiosos. Bueno, él muestra ironía frente a la manipulación de los medios de comunicación, frente a los medios. En 1970 se interesa por los viajes, las drogas. Durante los 60 está estudiando, él estudia en Düsseldorf, no me acuerdo, creo que sí, y estudia, como no, con Joseph Beuys, lo tiene de profesor, y tiene varios profesores que son lo mejor de ese momento. Bueno, él experimenta, como tantísimos artistas, con drogas, en los 70 con drogas, vida en común, pero en los 80 se hace muchísimo más experimental, no solo cultiva una pintura, digamos, más estridente, más llamativa, sino también el dibujo, la fotografía. Utiliza polvo de meteorito, uranio, yo qué sé, los productos que echa, ¿cómo se llama? Plomo, alquitrán, bueno, yo no sé. Él experimenta también con el cine, con la escultura, me parece maravilloso porque siempre hay que jugársela, ¿no? Bueno, y también recoge de alguna forma en algunos cuadernos, proyecciones. Por eso esa exposición que se hizo en París recogía 300 fotografías, pero recogía también muchísimo que lo hizo su hijo, Georg, con un fondo que tienen, para que os hagáis una idea cómo este señor, después de muerto, sigue siendo muy importante en la vida de todo, y todo el mundo quiere saber más sobre este artista. Es de los artistas más cotizados que hay en este momento, aunque haya muerto. Bueno, tiene también diapositivas, fotocopias, experimenta con todo lo que pilla. Él dice, los dibujos son las cosas que hago por mí mismo, lo hago en cuadernos de dibujo. Tenía como diarios, algunas veces los diarios eran fotografías, otras veces eran dibujos. Son experimentos mentales, pensamientos internos privados, y cuando no estoy seguro de lo que va a salir. ¡Ah, qué gracioso! Bueno, él es como insaciable, juega con todo lo que pilla, con todos los materiales, como he dicho, polvo de meteorito, oro, plástico de burbujita, no me acuerdo qué más, así, lo que tienen los caracoles, esa especie de jugo de caracol, patata, hollín, incluso uranio, que lo he dicho, que eso es peligrosísimo, porque tener un cuadro con uranio en tu casa, bueno, su obra es muy difícil de encasillar porque él tiene todos los estilos posibles, él cada cosa que hace se la juega, es absolutamente arriesgado, experimental, y bueno, no se puede categorizar, no se puede poner una etiqueta, lo cual es un alivio también, porque estoy cansado de la etiqueta. Él hace una gran ostentación, un grandísimo despliegue de soporte, y lo que tiene, yo lo veo como muy ácrata, lo que tiene es una grandísima rebeldía contra el sistema, que lo que hace es que esconde una inteligencia que realmente se abandona al azar, ¿no? Entonces empieza serie y yo después no veo tanto azar, ¿eh? Eso es una lectura también que se hace falsa de los artistas, porque siempre, incluso los artistas estos que hacían movimientos casuales y tal, todos tendemos a hacer determinadas cosas, como cuando escribimos, ¿no? Tendemos a inclinar a un lado, a hacer la O muy redondeada, todos tenemos una caligrafía. Bueno, él lo que pone en manifiesto es un profundísimo escepticismo hacia la autoridad. Rechaza totalmente la autoridad, pero es que también es su generación. Y lo que tiene es una doble lectura, su caos, por decirlo de alguna forma. Bueno, y su creatividad se entiende mejor si se conoce la biografía del autor. Por eso sigue interesando tantísimo. Él dice, éramos muy pobres, mi familia. No, éramos muy pobres y mi familia lo perdió todo durante la guerra. Y nuestro hogar y nuestra identidad, claro, te desarraiga, porque cuando sales de tu país para irte a otro país, de ese país a otro país, pues, ¿cómo diría yo? Que las cosas no son fáciles. Dice, pero yo soy creyente en la suerte y las condiciones sociales que se nace y que pueden brindar la oportunidad para probar suerte. Dice, pues esto es una pésima traducción.
vamos, que él es creyente en las oportunidades que te ofrece la sociedad. Yo también. Y supongo que he tenido suerte. No, era muy trabajador, ¿eh? Era muy trabajador. En 1945, cerca de la Segunda Guerra Mundial, su familia huye de Silesia, como he dicho antes, que está en Polonia, en la actual Polonia, y pronto es ocupada por los soviéticos. Y en 1953 su familia vuelve a huir a la, a la Alemania occidental. Es que la Alemania oriental, aunque era la más rica de todos los países comunistas, con diferencia, pues, ¿cómo diría yo? Que es una dictadura. Bueno, algunas de las obras que se ponen en la Tate Modern y de, ¿cómo se llama? Y en el MoMA, lo que muestra es cómo se opone, o sea, él representa a una generación que no quieren olvidar el pasado nazi, como os he contado el otro día del pintor que os estuve explicando también. Se niegan a cortar tan tajantemente porque cuando Alemania es conquistada por los aliados se barre todo, se barre la obra de Speer, se barre todo, y entonces él dice que vivir sin memoria es como no ser nada. O sea, no se puede ignorar el pasado nazi, como, o sea, si se arrancara uno la costra y realmente al hablar de eso reabriera la herida. Por eso no es raro encontrar en las obras el uso de diferentes materiales en un mismo lienzo. Un lienzo que puede tener, él, él dice que le gusta a Goya también porque en su forma de pintar utiliza muchas capas y muchas veces debajo de la pintura hay otra pintura que ha querido decir otra cosa, se ha arrepentido y ha puesto otra capa más, que le gusta muchísimo de Goya todo, lo grabado en la pintura y tal. Y él dice que toma muchas cosas de Goya. Ya os digo que él, una de las obras de Goya que hace toda una serie que se llama La Infamia. Qué bonito, la infamia, qué palabra tan fuerte, ¿no? Bueno, que él utiliza varias capas de pintura, pigmentos, transparencia, laca en una misma obra. De este modo, él encuentra su discurso propio, no nos engañemos. Para encontrar tu discurso propio, tanto en literatura como en pintura y tal, es muy raro que lo encuentres al principio. Necesitas encontrar el oficio y después caminar buscando, porque realmente averiguas quién eres tú. Y el discurso forma parte de ti. O sea, un cuadro tuyo, como decía Tamara Lepicka, pueden poner 100 cuadros, pero ¿sabes cuál es el mío? Pues eso es el discurso propio. Saber cuál es el tuyo, porque tienes tu forma particular o de hacer música o de pintar, etc. Bueno, él hace obras pictóricas muy singulares que parecen como abandonadas a un sueño, pero realmente a un sueño anárquico, pero realmente es un momento singular en el que nada parece tener sentido y sin embargo todo guarda mucha coherencia. Y bueno, este artista realmente es uno de los más cotizados de la actualidad, como he dicho. Él dice, ¿cómo diría? Tengo que mirarlo, sí, que Platón dice que la pintura es farmatón, que es veneno y cura a la vez, ¿no? Qué bonito. Me gustan los alemanes porque son muy cultos, no solamente se dedican a hacer objetos de arte, sino también buscan algo más en lo que está leyendo, lo traducen muchas veces en tridimensión o en pintura y al contrario. Bueno, él es la imagen de un creador versátil e inconformista, es sobre todo muy inconformista. Él representa toda una época. Porque realmente es como tiene como todos los estilos de una época y estilos presentes en el arte actual, desde yo que sé, el realismo hasta el pop, el povera, bueno, y piezas yo que sé en las cuales interviene el actual que le da igual 8 que 80, pero ya os digo que es muy arriesgado, le gusta muchísimo experimentar. Pero lo que hace singular a Sigmund Paul es que es uno de los artistas más interesantes de las últimas décadas, que no se limita a elegir un solo material, sino que, como he dicho, toma un montonazo de soportes con un montón de materiales. Y eso lo vimos el otro día con el pintor del que os estuve hablando, que utilizaba la ceniza, el alquitrán, igual, este pertenece a la misma generación. Y él utiliza el óleo, el acrílico, el collage, todo. Yo he dicho que hasta el polvo de meteorito y el uranio. Un cuadro con uranio. Y bueno, él tiene, todo eso lo emplea de soporte para su obra. En su taller tiene todo tipo de materiales, pero también combina muchos elementos de la cultura del siglo XX y así su obra está llena de matices donde básicamente hay, como he dicho muchas veces, el factor poético, que es el factor añadido,
que es el ingrediente que las hace diferentes e imprescindibles. Muchas veces cuando dices, bueno, hay tantos artistas, ¿no? Pero ¿qué es lo que hace que un artista sea más que el otro? Pues muchas veces es como las carreras de caballos que simplemente ganan por media cabeza, pero es por algo que le han añadido, por algo que le han puesto, y es el factor poético que decimos. Nosotros en arte nunca decimos esta obra de arte, sino decimos la poética del espacio, la poética de este cuadro, la poética, siempre utilizamos la palabra poética porque es el factor añadido. Y él tiene un gran compromiso con la denuncia social de la época. Recordar que en los años 60, cuando él está estudiando, está la guerra de Vietnam, está la lucha por los derechos civiles, está el mayo 68, está San Francisco, está, en fin, hay toda una generación que se está rebelando contra lo que se supone que es la herencia, lo que les toca. Ahora ellos son como el eslabón siguiente que tienen que empezar a funcionar y se rebelan contra todo eso diciendo, pero ¿qué mundo nos habéis dado? Ese es el mundo desarrollado, es toda una catástrofe de principio así. Bueno, él nace en 1941, como he dicho, en Silesia, que hoy es parte de Polonia, y su familia tiene que escapar, como he dicho, bueno, tras la derrota de su país, la Segunda Guerra Mundial. En 1953 la huida se vuelve a repetir y en esta ocasión se van a Alemania, como os he comentado, y bueno, lo que pasa es que se afincan en Düsseldorf y el artista lo que hace es empezar su trayectoria aprendiendo a hacer vidrieras, que eso tiene su gracia. Las vidrieras son muy bonitas y yo las encuentro muy difíciles, pero después él cambia la carrera de Bellas Artes, empieza a conocer gente, porque él realmente las vidrieras son una artesanía, bueno, todo es una artesanía, y entonces nota que tiene una cierta inquietud por todo lo artístico, y bueno, como he dicho, tiene unos profesores maravillosos como Beuys, Karl Otto Goss o Gerhard Hammer. En 1963 se asocia con varios compañerillos de estudio y hacen por primera vez como, no me acuerdo, Richter, me parece que se llama, Gerald Richter, y realizan en el año 63, realizan su primera exposición, que lo hacen en una carnicería vacía. Pero bueno, el primer paso para, como dicen los chinos, para realizar miles de pasos, primero hay que dar el primero, ¿no? Para andar miles de kilómetros, primero hay que dar el primer paso. Pues bueno, pues ese es su primer paso. Es el inicio del artista y un grupo de compañeros que tienen todo, que no tardan en acuñar un concepto de realismo capitalista, porque ellos lo están haciendo de forma antitética a lo que supone el realismo socialista a escasos kilómetros de donde están ellos. Es como una contestación. Bueno, el realismo capitalista nace inspirado por el realismo socialista, por el movimiento oficial que hay en la URSS, que es posterior a Lenin, y también en la China de Mao. Ya sabéis que salen todos de la fábrica, esas culturas que hay andando, hombres y mujeres con muchísimo orgullo. Esa es la instrumentalización que se hace del arte por parte de los países socialistas, los países comunistas. Bueno, ahora tienen influencias de nuevo, pero estas influencias, las influencias que él tiene son influencias de Norteamérica, sobre todo de Picabia, que he dicho que no es norteamericano, pero sí de Andy Warhol y de Lichtenstein, ya sabéis, ese que hace cómic de Superman y todo, que tiene una pintura muy interesante. Bueno, realmente tienen como una especie de realismo rancio, plagado de estereotipos y símbolos polémicos, como la esvástica. Lo que quieren es, digamos, dar patada en la espinilla a la sociedad. Que ya sabéis que la esvástica está prohibida en Alemania desde después de la Segunda Guerra Mundial. El resultado son obras que denuncian la inmersión de Alemania en la vorágine comunista y capitalista, pero también el anquilosamiento y el totalitarismo y la omnipresencia en el gobierno de bloques comunistas. Ellos son jóvenes y están realmente, los jóvenes tienen un punto de pureza y están rechazando, muchas veces con ironía, otras veces con más violencia, lo que están viendo y no les gusta nada. Esto es una corriente que queda marcada con obras suyas como Freudin, que significa amigas en alemán. Mi poco alemán hasta ahí llega. Estuve 2 años estudiando, siempre lo digo, pero sí me acuerdo poco. Esa la pinta en 1965. Y a Sigmund Polke se le conoce también como el alquimista, porque le encantaba hacer experimentos. Ya sabéis que todos los artistas
desde Leonardo, todo, inventaban, Leonardo se pasaba la vida cosiendo huesos con tripas, todo. Es muy importante encontrar nuevas fórmulas, no reproducir las que tiene. Bueno, y en su taller mezcla materiales, soportes de todo, productos que dan un significado y una realidad realmente al arte. Pero el afán del alquimista es que el concepto del alquimista o de la cábala en arte estimula muchísimos sentimientos muy diferentes uno que el otro. Él no se dedica, la alquimia que hace no es exactamente técnica, además de, sino que al igual que mezcla productos, él lo que está utilizando son instrumentos artísticos que hay en los 60, que él realmente su producción artística la hace también con elementos políticos, críticos y salpicados de lo que es la tradición, yo qué sé, de la tradición, que es una forma sarcástica de Alemania, realmente que eso lo hacen también artistas como Georg Grosz. Bueno, esta investigación da lugar a piezas llenas de intención política, que ahora realiza obras provocadoras con su célebre relato de, como he dicho antes, del asesino de Kennedy, de ¿cómo se llama? Lee Harvey Oswald, que está pintado en 1963 y realmente tras conocer la famosa pintura donde Warhol repite los rostros de Marilyn Monroe, o ya sabéis que marcan totalmente una época, o Kennedy, realmente Sigmund Pollock decide hacer lo mismo, pero digamos con personajes estigmatizados, como ocurre con el asesino, que es una persona que todo el mundo, o el presunto asesino, porque nunca lo sabremos, una de las personas más odiadas en ese momento en Norteamérica, y entonces es como decir, venga, ahora comprarme el cuadro. Bueno, su actitud realmente es una actitud de denuncia, pero también es como un desafío a la sociedad, de decir, venga, comprarlo si se atreve. Y los 70 son años de muchísima experimentación. El pintor se traslada a vivir a una comuna, a una granja realmente comunitaria, y entonces muchas veces pinta con los que están allí, le ayudan, aparte de que experimenta con drogas, LSD, hongo, alucinógeno. Yo creo que se murió con 69 años, no lo sabemos, no lo sabemos, ¿eh? Pero me pasa como los cantantes de rock, no todo el mundo aguanta bien las drogas, no todos los cuerpos aguantan bien determinados productos, porque muchas veces son productos que están cortados con unos excipientes que son muy tóxicos para el organismo, como le pasa a la cocaína, que le añaden esmalte de uña, yo qué sé, petróleo y tal. Ya lo de menos es la coca, es hecho toda la basura que lleva alrededor. Bueno, él crea como obras colectivas, y son años muy fecundos, en realidad, porque realiza, ¿cómo se llama? Una obra como muy impactante basada en la mezcla de superposición, e incluye nuevos materiales. Bueno, esta época corresponde sus fotografías, que están manipuladas con agentes químicos, como he contado antes, pero aparte de los agentes químicos utiliza los reactivos que utiliza para el revelado de las fotos, están todos pasados de fecha adrede. A ver, yo qué sé, lo mismo, es que es muy normal que los artistas, también lo hacían Freud, los médicos y tal, cada época tiene como sus drogas, ¿no? Busquen, digamos, escapar a ver qué cosas se les ocurren, ¿no? Y en el caso de la fotografía utiliza las mezclas químicas para ver qué resultados tiene. Bueno, en 1972, como he dicho antes, porque interviene en la documenta de Kassel, y a partir de ese momento ya tiene una proyección internacional, se hace famosísimo, tiene ya una popularidad que es imparable. Los 70 son también años locos de viaje a Afganistán, a Líbano, donde la cámara fotográfica y donde los dibujos quedan impresos en unos diarios que después serán expuestos en París, que cuando se abre es la historia. El artista capta realmente muchísimos momentos en los cuales transforma después en obras, me parece maravilloso. Bueno, es ya un artista que está reconocido a nivel mundial, ya está consagrado a principios de los 80, y él se replantea, a él no le gusta nada la popularidad, pero nada, ni ser famoso, y entonces él decide romper con lo creado para volver a empezar, y entonces la experimentación de su arte se vuelve todavía más convulsa, todavía le da una vuelta de tuerca a lo que está haciendo, más explosiva, muchísimo más radical. Como ya es famoso y ya tiene asegurado esto, se puede permitir lujos que
tiempo antes no podría. Bueno, esos años utiliza obras, yo qué sé, como muy inquietantes y utiliza productos muy peligrosos como polvo de meteorito, como he dicho, pintura tóxica a base de arsénico. Cualquiera cuelga un cuadro, utiliza uranio también, y porque se inspira en artistas del pasado que reflejan los horrores, como Goya, los horrores de la guerra, por eso lo he titulado Infamia, y del comportamiento humano, la miseria, ¿no? Porque Goya no hace vencedores y vencidos, sino retrata la infamia, la miseria humana, cómo uno y otro utilizan el sadismo. Bueno, entre ellos está la obra de Francisco de Goya, que ejerce sobre él una atracción grandísima. En 1982, el imaginario del artista, Goya aparece en This is How You Sit Correctly After Goya. ¿Cómo te puedes tú sentar correctamente después de Goya? Entre tanto, Lola, se me está olvidando el inglés. Bueno, entre tanto, pues él sigue todavía con la Guerra Fría de tema de fondo y los temas relacionados entre las potencias mundiales. Se vivieron muchísimas tensiones. Esta generación vivió también la tensión de los años 60 entre Kennedy y Khrushchev, me imagino, la crisis de los misiles. Estaban continuamente haciendo ostentación de las armas nucleares, ya ves tú que con una nos fundían a todos, ¿no? Y bueno, el escenario, ¿cómo se dice?, político se presenta como muy inestable y muy aterrador. Esta situación realmente lo que hace es reflejar el cambiante y sobrecogedor mundo en el que se pueden ver las obras realizadas por el artista durante esta época. Y bueno, en las épocas posteriores el arte de este hombre, Sigmund Porke, sigue evolucionando en la misma línea sin abandonar sus premisas y sus referencias al pasado alemán, el presente retrato de jóvenes nazis o en las esvásticas que están escondidas en obras como Paganini en 1982 y sus continuos experimentos. No os he querido hablar de todas las exposiciones interesantes que tiene, porque si no me paso aquí un día hablando. Bueno, y bueno, que tiene muchísimos soportes, que utiliza transparencias, proyecciones y genera obras muy, muy interesantes. Espero que os haya gustado. Mañana volveré a ver si hablo de arquitectura alguna vez.